Bienvenidos a esta clase asíncrona. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 8 y por sobre todo lo vamos a concluir. Recordando nada más que en clases anteriores ya vimos los conceptos como fuerza de rozamiento, coeficiente de fricción cinético estático o coeficiente de fricción dinámico. También vimos cómo esa fuerza de rozamiento aparece, va creciendo hasta llegar a un punto máximo, que es el único lugar en donde coincide que esa fuerza de rozamiento resulta ser igual al coeficiente de fricción cinético o estático multiplicado por la normal. Ese es el valor máximo de la fuerza de rozamiento. Luego, perdón, eso nos indica que puede existir un movimiento inminente. Si yo sigo aumentando ya sea la carga o el peso del bloque, dependiendo cuál sea el efecto predominante, esa fuerza de rozamiento ya decae, puesto que el objeto ya supera la barrera eh, del equilibrio y empieza a desplazarse o empieza a moverse. Entonces la fuerza de rozamiento disminuye a una fuerza de rozamiento dinámico. Es decir, tiene otro valor un poco menor y ese valor de fuerza de rozamiento dinámica le calculamos con normal por mu dinámico. Ahora, lo que nos faltó ver sería esta pequeña parte. Por un momento estaremos hablando de lo que viene a ser el ángulo de reposo, que realmente tampoco es un concepto muy difícil o muy rebuscado, muy profundo. Es básicamente lo que ya dice el nombre. Es el ángulo en el que un objeto puede permanecer en reposo bajo la acción de su propio peso y nada más, siempre que esté sobre un plano inclinado a una cierta inclinación. Entonces veamos. Tenemos el ejemplo clásico, un bloque con un cierto peso, una caja, un cubo, podría ser cualquier situación. Y evidentemente, al estar sobre una superficie rugosa, aparece una reacción R. En este caso, la superficie sería rugosa. Aparece una reacción R. Fíjense que en todo momento analizaremos una fuerza, un bloque, un cuerpo sometido a la acción de dos fuerzas. Por lo tanto, para que esté en equilibrio, el peso y la reacción deben ser colineales. ¿Qué ocurre si empiezo a inclinar la superficie? Es decir, le doy una cierta pendiente. Fíjense que a medida que yo le voy dando esa pendiente, ¿ok? Si el aumento es gradual o la inclinación es todavía pequeña, evidentemente el cuerpo va a permanecer en reposo, puesto que va a tener la carga del peso y la reacción. Fíjense que la reacción en general ya descompondríamos en dos componentes. Una podría ser la componente paralela al plano inclinado y la otra la perpendicular. ¿Ok? A esa fuerza R que aparece aquí, entonces lo descompondríamos en la componente perpendicular, a esa la llamamos normal, y a la componente paralela al plano inclinado que le llamamos fuerza de rozamiento. ¿Ok? Es decir, a medida que ya voy inclinando y si la superficie es rugosa aparece, entonces la fuerza de rozamiento es lo que permite que la reacción sea vertical. Sigue en equilibrio. ¿Ok? Va a seguir en equilibrio siempre y cuando la componente horizontal no supere la fuerza de rozamiento estática, es decir, la máxima fuerza de rozamiento. ¿Qué ocurre cuando llega al límite? Cuando llega al límite, es decir, cuando esa componente horizontal llega a ser igual a la fuerza de rozamiento máxima. Pasa lo siguiente, y no es sorprender que evidentemente la reacción sigue siendo vertical, es decir, está alineada aún al peso, puesto que sigue siendo un cuerpo, un bloque, un cuerpo que trabaja a dos fuerzas. ¿Ok? Pero aquí la particularidad muy interesante sería lo siguiente. Fíjense que este podría ser un eje perpendicular al plano inclinado y esto es el eje
paralelo al plano inclinado. Fíjense que a medida que yo le voy dando inclinación a la superficie, la resultante se va alejando un ángulo tita del eje perpendicular a la superficie inclinada. ¿Ok? Cuando se da que la componente paralela al plano inclinado es igual a la fuerza máxima, es que resulta, fuerza resultante máxima, es que resulta la siguiente particularidad. Resulta ser cuando este ángulo de inclinación de la superficie es igual al ángulo de fricción estática, que es justamente lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, cuando se da eso, es que nosotros podemos decir que ese ángulo tita es el ángulo de reposo. A eso es que lo llamamos ángulo de reposo. Fíjense, es como si fuese, yo tenga una superficie rugosa cualquiera y tenga un bloque, ¿ok? Parto de esta situación, Le voy dando una pequeña inclinación y el cuerpo sigue en equilibrio hasta llegar a un punto en donde evidentemente se encuentra un movimiento inminente. En el lugar que yo tenga un movimiento inminente es cuando este ángulo aquí respecto a la horizontal o el ángulo de la superficie inclinada corresponde al ángulo de reposo. Y fíjense si aumento un poquito más el ángulo. Bueno, realmente este es el ángulo de reposo. Si aumenta un poquito más, ya se da el movimiento. Por lo tanto, quiere decir que la componente paralela a la superficie inclinada ya supera el valor de la fricción estática. Por lo tanto, el equilibrio en esa dirección ya no se da, justamente por el movimiento. ¿Qué ocurre cuando empieza a moverse el objeto? Fíjense que cuando empieza a moverse el objeto, ya no se tiene que el ángulo de desviación de la reacción respecto al eje perpendicular a la superficie y el ángulo de inclinación de la superficie ya no son iguales. ¿Por qué? Porque se debe dar la situación, tita varía como tita como si nada, pero la desviación de la resultante ahora, en vez de permanecer la reacción resultante vertical, ya se van cogiendo. ¿Por qué? Porque su componente paralela a la superficie inclinada, de ser la fuerza de rozamiento máxima, decae a una fuerza de rozamiento dinámica. Por lo tanto, esa componente, al variar, hace que la resultante ya no permanezca vertical. Al no permanecer vertical, entonces es evidente que este objeto o este bloque ya no permanecería en reposo, puesto que es un cuerpo sometido a dos fuerzas y esas dos fuerzas no son colineales. Por lo tanto, se da el movimiento. Fíjense que el ángulo de reposo tiene bastantes utilidades, por sobre todo cuando trabajamos con superficies inclinadas. ¿Ok? Cuando una utilidad muy común sería, ya sabemos por alguna cuestión, ya no puede ser que el ejercicio mismo nos diga que está en un equilibrio, perdón, en un movimiento inminente. Por lo tanto, al saber que está en un movimiento inminente, ya tengo que saber que la resultante o la reacción se desvía tita sub s, que es el ángulo de reposo o el ángulo de fricción estática, desde la línea perpendicular a la superficie inclinada. ¿Sí? Tengo que tratar de manejar este concepto porque eventualmente me puede servir de dato. Y por última parte, en este desarrollo teórico, entraríamos a la utilidad de las cuñas. Las cuñas son realmente un objeto muy, muy básico. Son objetos muy básicos, pero tienen utilidades súper interesantes. Desde el trancapuerta que nosotros utilizamos, que es la tranquita que metemos debajo de la puerta para que o se quede abierta, entreabierta o eventualmente casi cerrada. Eso funciona como una cuña.
puesto que tiene una superficie inclinada que va haciendo tope hasta la puerta. Hasta, no sé, en antiguas épocas se utilizaban un sistema de cuñas para poder subir cargas mucho más pesadas con un esfuerzo mucho menor. O inclusive hasta hoy día, que por ejemplo cuando se van a una obra y empiezan a revisar el cimbrado o el encofrado, se van a dar cuenta que los puntales de madera, que son las pequeñas columnitas de madera que atajan el encofrado inferior de la losa o de las vigas, se ajustan con pequeñas cuñas en la parte inferior hasta que llegue a la posición deseada o a la altura deseada. Se tiene utilidad infinita, es algo tan simple, pero básicamente podemos darle la utilidad que querramos. Entonces es interesante también aprender. Supongamos esta situación. La cuña es esto que está aquí, es este elemento. Fíjense que tiene una forma de trapecio. Es decir, la cuña se destaca porque en general tiene un lado recto y la cara opuesta a eso, opuesta entre comillas, es una superficie inclinada. Puede tener una forma de triángulo o puede ser una forma trapezoidal como indica en la figura. Esa inclinación es relativamente pequeña. ¿Ok? Veamos. Aquí tengo un bloque A. ¿Sí? En este caso está apoyado por una pared, sería la pared en B. Tengo la cuña C y una cuña inferior fija, digamos, en D. Entonces, eventualmente yo quisiera conocer la fuerza necesaria que yo debo imprimir a la cuña para poder o levantar la caja A o impedir que se deslice, por ejemplo. Es decir, impedir que baje. Entonces, básicamente, lo que nosotros tendríamos que hacer es empezar a hacer los diagramas de cuerpo libre, ya sea del objeto y de la cuña. Fíjense lo siguiente. La cuña en general es un elemento muy pequeño respecto a la carga, respecto al elemento que querramos desplazar o mover o sujetar. Entonces, en general, el peso de la cuña no se considera, salvo que sea indicado. Entonces, veamos aquí, el objeto A. El objeto A tiene un peso, por lo tanto aparece el peso en el centro de gravedad correspondiente. Fíjense que el objeto A tiene un contacto con la pared, por lo tanto tendría un coeficiente de fricción con la pared y un contacto con la cuña. Por lo tanto, tiene un coeficiente de fricción con la cuña. Ahora, lo que hay que atender aquí es lo siguiente. Si la cuña y la pared son de materiales distintos, entonces el coeficiente de fricción 1, que es con la pared, y 2, que es con la cuña, evidentemente serían distintos, puesto que depende de la interacción entre esos materiales. Fíjense lo siguiente, el bloque A, ¿qué ocurriría cuando yo empiezo a golpear la cuña en C? El bloque A va a tender a subir. Por lo tanto, como está en contacto con la pared en B, al tratar de subir, la pared genera una fricción para abajo. Ahí aparece la fuerza 1. Evidentemente, también hace tope con la pared, por lo tanto aparece una normal. Ahora bien, la cuña tiende a entrar, ¿ok? Por lo tanto, el efecto que va a hacer sobre el bloque sería para adentro. Por eso que aparece una interacción F2 en el objeto A para adentro. Y evidentemente una normal que sería el apoyo del bloque sobre la cuña. Lo siguiente sería hacer lo mismo, pero el diagrama de cuerpo de la cuña. Fíjense que aquí aparece la fuerza P. Como la cuña tiende a entrar, entonces debo tratar de incluir siempre los rozamientos entre ambas caras o ambas superficies. Por un lado, con el bloque A, que sería la fuerza 2 por acción y reacción, evidentemente este par de fuerzas debe ser coherente. Aquí es por acción y reacción. ¿Ok? No nos olvidemos eso.
Y evidentemente tengo la última, digamos, incógnita, que sería la interacción entre la cuña superior y la cuña fija. Que evidentemente habría una normal 3, fuerza de rozamiento y demás. Entonces, básicamente, cualquier ejercicio de cuñas es resolver los diagramas de cuerpo libre suponiendo, imponiendo los movimientos posibles para determinar así la dirección de las fuerzas de rozamiento y por otro lado, evidentemente los cuerpos deberían estar en equilibrio. Entonces, básicamente me quedaría resolver aquí sumatoria de fuerzas, supongamos en x igual a 0, sumatoria de fuerzas en y igual a 0, y aquí sumatoria de fuerzas en x igual a 0, y sumatoria de fuerzas en y igual a 0. ¿Ok? El craso error, y ya lo indico ahora, pero para que no cometan, es querer agarrar este peso del objeto y colocarlo aquí, sobre la cuña. Eso está mal, porque la interacción entre la cuña y el objeto se da mediante mediante esta reacción, es decir, fuerza de rozamiento 2 y normal 2. Entonces es eso lo que le tiene que llegar, es esto. Ojo nomás a eso. Y bueno, y nada más queda en resolver. Queda en resolver, ahí ya va a depender la inclinación de la cuña, en general puede ser dato, en general nos puede pedir la inclinación mínima para la cuña, nos puede pedir ya como les dije, la fuerza P máxima, eh, perdón, la fuerza P mínima para sostener esta estructura en esa posición. Quiere decir que en ese caso yo consideraría esta F1 como si fuese para arriba, o una fuerza P máxima para tratar de subir el objeto, que es lo que fue desarrollado en esta presentación. Por última parte, fíjense que tenemos rozamientos en correas o rozamiento de cintas. ¿Ok? Esta parte la dejaremos como capítulo informativo. ¿Ok? Eh, Quedaría ya como para poder leer, investigar, pero dentro de todo no estaríamos desarrollando en las distintas evaluaciones que tengamos. Entonces, dicho esto, me gustaría hacer un, un ejemplo con distintas variaciones y luego dejarles una lista pequeña de ejercicios a desarrollar. Supongamos esto de aquí. Dice lo siguiente. Determine la fuerza P mínima para evitar que el embalaje se deslice hacia abajo. Suponga que la masa de la caja es de 50 kilogramos y el coeficiente estático es de 0,25. Luego aparece el ítem 2. Determine la fuerza horizontal máxima para empujar el embalaje hacia arriba. Mantenemos los mismos datos. Y por último, dice una fuerza horizontal P1 igual a 100 newtons es justo lo necesario para evitar que el embalaje se deslice hacia abajo. Y se requiere una fuerza P2 igual a 350 para comenzar a empujar hacia arriba. Con esos datos determina el coeficiente de fricción estática y la masa del embalaje. Ok, vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a hacer, digamos, aquí al costado, el esquema para el caso 1. Ok, voy a hacer un esquema para la situación 1. ¿Qué ocurre en la situación 1? En la situación 1, yo tengo la caja, ok. Voy a tener aquí indicado el eje, un eje paralelo a la superficie inclinada y un eje perpendicular a la superficie inclinada. Fíjense,
Al eje paralelo lo puedo llamar X', lo puedo dar el nombre que también se me antoje. Y al otro lo llamo Y'. Luego aparece lo que sería la masa o el peso de la caja. ¿Sí? Voy a trabajar con kilogramos fuerza. Entonces al peso directamente lo voy a considerar 50 kilogramos fuerza. ¿Ok? Y por otro lado aparece la carga. Un momento, salió muy grueso. Aparece la carga P que yo le aplico. Fíjense que bajo estas condiciones lo que realmente ocurre es que le aplico la carga P y lo que yo quiero hacer es sostener nada más. Quiere decir que en esta situación es el peso es el que produce el deslizamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Debo considerar dos fuerzas más o dos componentes. En este caso podría considerar una resultante única, pero ¿cómo? Pero como ya no es un cuerpo sometido a dos fuerzas nada más, porque aparecería la carga, el peso y la reacción, entonces no voy a tener la inclinación de R. Por lo tanto, me conviene trabajar por las componentes. Tendría entonces una componente, esto de vuelta está un poco... Tendría entonces de vuelta una componente normal. Y fíjense que voy a tener una componente de rozamiento, es decir, una componente horizontal. ¿Qué ocurre aquí? En el primer caso, como me pide la fuerza P mínima para que no deslice para abajo, el movimiento que tiende a hacer la caja es esto. Ese es el movimiento que tiende a hacer. Por lo tanto, la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento debe oponerse a eso. Por lo tanto, para esta primera situación, la fuerza de rozamiento tendría esta dirección. Fuerza de rozamiento. Y ahí tengo esta situación. Fíjense que el ángulo de inclinación de la superficie era de 30 grados. Por lo tanto, yo puedo tener que este de aquí es el ángulo de 30 grados y también es esto de aquí. ¿Ok? Lo puedo llamar 30, lo puedo llamar tita si quiero hacer de forma genérica. Y ahí está completo el esquema 1. Vayamos a resolver ahora el esquema 2. Para el esquema 2 voy a utilizar esto ya como base, pero le voy a hacer un pequeño ajuste. Fíjense lo siguiente. En el esquema 2 lo que me pide es básicamente lo mismo, pero la fuerza P máxima para empujar para arriba. Quiere decir que el movimiento de la caja tendería a ser para arriba. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento, perdón, el rozamiento debe ser opuesto a eso. Por lo tanto, el único ajuste que lo haría aquí sería que la fuerza de rozamiento entonces tiene esta dirección, opuesto al movimiento que yo estoy tratando de suponer. Entonces ahí tengo ya evidentemente las dos situaciones, ya sea para el ítem A o el ítem B. A ver si puedo checar un poquito más esto. Ok. Por lo tanto, vamos a tratar de resolverlo. Voy aquí para resolver el ítem 1. Básicamente, lo que tengo que hacer sería el equilibrio de este objeto, de este cuerpo. Entonces, para el 1, lo que yo plantearía serían las siguientes ecuaciones, ¿verdad? Por un lado, la sumatoria de fuerzas en I' igual a 0, sería en esta dirección perpendicular, donde de ahí podría despejar normal. Entonces tendría la siguiente ecuación, despejando la normal, ¿ok? Luego ustedes corroboran los distintos posibles resultados. Sale normal igual a W coseno de 30
más P seno de 30. Y por otro lado, la otra ecuación a plantear sería la sumatoria fuerza X' igual a 0, en donde despejaría la fuerza de rozamiento. En este caso, la fuerza de rozamiento sale W seno de 30, pero la componente, perdón aquí, la componente P, como tiene la misma dirección de la fuerza de rozamiento, del otro lado del miembro pasa restando. Entonces sería menos P coseno de 30. Fíjense que tengo estas dos ecuaciones. ¿Ok? El dato es W, es decir, la masa es dato. La masa es 50 kilogramos, el peso es 50 kilogramos fuerza. ¿Ok? Entonces tengo de momento normal, fuerza de rozamiento y P como incógnitas. Estoy trabajando aún con tres incógnitas. ¿Cuál sería la tercera ecuación que me permita resolver esto? Como yo quiero calcular la fuerza P mínima para que el embalaje se deslice, eso significa que yo estoy buscando el movimiento inminente. Entonces, por justamente eso, por suponer un movimiento inminente, es que yo puedo decir, cuando se tiene el movimiento inminente, es que la fuerza de rozamiento resulta ser la fuerza de rozamiento máxima, que es igual al coeficiente de fricción estática multiplicada por la normal. Es decir, fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de fricción estática multiplicado por la normal. Entonces fíjense aquí, tengo tres ecuaciones con normal, fuerza de rozamiento y P como incógnitas. Un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Es evidentemente resoluble esto. Les coloco los resultados que me arrojaron a mí, ¿verdad? En todo caso, ustedes lo resuelven luego. Me salió en este caso que la carga P es igual a 14,38 kilogramos fuerza. Esto es la carga P. Me salió que la fuerza de rozamiento equivale a 12,61. Y me sale que la normal es igual a 50,45 kilogramos fuerza. ¿Ok? Entonces, para el ítem A, la fuerza P mínima es de 14 kilogramos, 14,38 kilogramos. Entonces, le dejo para que usted analice. Una fuerza P igual a 10 kilogramos, ¿qué generaría? ¿Aún sustentaría la caja o generaría un deslizamiento para abajo? O dos, generaría, digamos, un movimiento para arriba o qué sería el tema. Los dejo. Vayamos al ítem 2 o al ejemplo 2. Fíjense que aquí, y justamente es profeso, lo hice de forma literal, para que también lo practiquen ustedes un poco de resolver ya de esta forma. Fíjense que la única variación en este caso fue, o las únicas dos variaciones fueron las siguientes. La dirección de la fuerza de rozamiento y por otro lado que ahora es la carga P la que vence. Por lo tanto, yo podría hacer exactamente el mismo planteamiento, pero con los siguientes ajustes. Esto evidentemente tendrían otros valores. Con los siguientes ajustes. El movimiento inminente no varía, la suposición sería la misma. Ahora sí varía lo siguiente. Aquí, la fuerza de rozamiento, entonces ahora sería opuesta a la carga P. Por lo tanto, aquí quedaría
más, y aquí quedaría menos. Es decir, P coseno de 30 debería ser igual a la componente en X' del W y la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Mientras que la normal, en este caso, seguiría siendo la misma ecuación. La ecuación de la normal no varía. Entonces, fíjense, ojo, varió este personaje que está aquí. ¿Ok? Ese es el personaje que varía. Ojo. Y teniendo en cuenta otra vez los mismos datos, les coloco los resultados que me fueron o que me salieron. Aquí me salió 48,35 kilogramos fuerza. Aquí me salió 16,87 kilogramos fuerza. Y aquí 67,47 kilogramos fuerza. De vuelta, entonces me sale un valor de P igual a 48,35 como una fuerza para generar el movimiento para arriba. Ahora bien, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿entre qué valores puede variar la fuerza P para que el cuerpo, o para que yo tenga la certeza que el cuerpo va a estar en equilibrio? En ese caso, yo ya tengo que poder concluir de aquí lo siguiente, que si la carga P es mayor o igual a 14,38, ojo esto en kilogramos fuerza, o menor o igual a 48,35, entonces yo tengo la certeza de que esto esté o de que esto va a estar en equilibrio. Si no les queda claro, les invito a que prueben. Prueben qué ocurre con una fuerza igual a 10, una fuerza igual a 30 y una fuerza igual a 60. Prueben qué ocurre. Si yo salgo de ese rango, entonces, por un lado, si es menor a 14, el movimiento ya se da y es que el objeto desciende por la superficie. Mientras que si la carga es mayor a 48, entonces el movimiento se da, pero quiere decir que la fuerza P es suficiente como para empezar a elevar al objeto. ¿Ok? Entonces le invito a que analicen estos resultados, que no me crean tampoco a mí todo. Por último, el ítem 3. Fíjense que en el ítem 3 me dice la fuerza horizontal P1 es igual a 100. ¿Ok? Eso hace esta situación. Entonces, aquí tengo P1 sería siguiendo la situación del esquema 1. ¿Ok? Pero ahora P es igual a P1, W es el dato que ya me daba, pero en este caso el coeficiente... perdón, la masa era incógnita. En este caso, la masa y el coeficiente son los datos. Fíjense que el dato de P2 es exactamente aquí, pero el esquema es para la situación 2. Entonces aquí realmente yo puedo reemplazar los valores que me da. Por uno me dice 100 newtons y en el otro me decía 350 newtons. Entonces fíjense aquí que yo puedo concluir. Tengo dos ecuaciones. O debería sacar dos ecuaciones. W en función a omega y W en función a omega. Y tengo dos incógnitas. Por lo tanto,
es algo que yo podría llegar a resolver con tan solo plantear estas dos situaciones. Esto también los dejo como para que vayan practicando. Pero no es nada más alejado de lo que ya desarrollamos aquí. ¿Ok? Entonces, como les había mencionado, dejé en este mismo documento algunas otras variaciones o algunos otros tipos o ejercicios tipos, ¿verdad? De ejemplo. Aquí en esta pantalla vemos entonces ejercicios ya sea de rozamiento, pero donde interactúan barras y no necesariamente objetos o bloques o cajas, sino que pueden ser una barra, como en uno de los ejemplos menciona una escalera, en otro menciona justamente un poste. Esto como para tener idea que puede haber fricción o rozamiento en vigas también, ¿verdad? Tan solo ya los plantearía, ¿verdad? Fíjense que aquí dice lo siguiente. El peso del poste uniforme de 30 libras es de 30 libras y su longitud 26 pies. Determine la distancia D máxima a la que puede colocarse a la pared lisa sin deslizarse. El coeficiente de fricción estática entre el piso y el poste es de 0,30. Entonces fíjense, el esquema de este ejercicio sería lo siguiente. Tener aquí la barra, ¿ok? La barra AB. Voy a tener por un lado el peso de la barra, ¿ok? Esto se ubicaría en el centro de gravedad del mismo. Por otro lado, la superficie o el piso es una superficie rugosa. ¿Ok? Como no dice lo contrario, siempre lo consideramos como una superficie rugosa. Además, me da el coeficiente de fricción. Por lo tanto, en A debería aparecer una normal en A y evidentemente debería aparecer una fuerza de rozamiento en A, que aún no tengo idea del valor. Yo solamente estoy haciendo el esquema para que ustedes lo puedan resolver. Y como la estructura, o perdón, el poste está apoyado en B, y el B, ojo, dice algo muy interesante, que a veces entre el apuro nos dejamos pasar. Dice pared lisa. Al decir eso, hace referencia a que es una superficie idealmente lisa, por lo que no deberíamos considerar el coeficiente de, perdón, no deberíamos considerar un rozamiento en esa pared. Por lo tanto, en B tan solo tendría una normal. Entonces, esta es la situación en la que estamos ahora mismo. Toda esta es la longitud L. Y todo esto es la longitud D. ¿Qué ocurre? Fíjense que me da otra idea. Me dice la distancia D máxima para que no se deslice. ¿Qué ocurre? A este esquema, entonces, para poder encontrar el mayor valor de D, lo que yo tendría que hacer es encontrar el último momento en el cual la fricción pueda llegar a sostener a la estructura. Es decir, cuando el poste esté lo más inclinado posible. ¿Qué hay que condicionar aquí? Que hay que condicionar movimiento inminente. Por lo tanto, debería haber algún ligamento entre estos dos. Yo no lo voy a resolver, pero los dejo ya con un esquema y una idea de lo que tienen que hacer. Vamos a este otro caso. Es prácticamente la misma idea. En este caso, el esquema lo voy a hacer sobre la estructura nada más, sobre el gráfico. Dice la escalera uniforme de 20 libras, de vuelta me da el peso, descansa sobre el piso rugoso, cuyo coeficiente de fricción es tanto, y contra la pared lisa en B. Determine la fuerza horizontal P que debe ejercer el hombre para que la escalera se mueva. Entonces, de vuelta. Aquí
está el peso de la escalera. De vuelta aquí aparece la normal en A. Y aquí aparece la fuerza de rozamiento en A. Por último, también tenemos la normal en B. ¿Cuál es la diferencia en este caso? En este caso, la escalera está apoyada por esta pared. Pero como el personaje empieza a estirar para acá, entonces va a llegar un momento en donde cuando empiece a tratar de moverse, la escalera ya no estaría apoyándose sobre la pared. Por lo tanto, para ese caso límite, además de considerar una fuerza de rozamiento especial y una condición entre estas dos fuerzas, la fuerza normal, entonces, ¿qué pasa? Se despega. Es decir, la escalera se despega. Por lo tanto, la normal en B como que deja de aparecer. Y luego es resolver el equilibrio de la estructura. Otro de los casos o ya variaciones, en este caso sí ya los dejo que ustedes hagan el planteamiento de justamente estos, es el siguiente, ¿verdad? De vuelta tenemos ejercicios con superficies inclinadas y bloques. La única dificultad en estos casos es que ya no hay solo un bloque, o la única variación. Ya hay dos, y están o sujetos mediante algún cable, algún tensor, o mediante algún resorte. ¿Ok? Entonces fíjense bien. Fíjense bien en estos dos ejercicios, puesto que estos ejercicios serían los correspondientes para la tarea 5. Evidentemente los datos van a ser variables. ¿Ok? Los datos a variarse va a depender de los datos de cada uno. Serían los pesos, los coeficientes de rozamiento, etc. Eso lo van a tener que ver de acuerdo al formulario que se los dé. Luego, también tenemos ejercicios de cuñas, ¿ok? Que es básicamente resolver el equilibrio de los cuerpos. Fíjense que este ejemplo o ejercicio 8 es básicamente como el que lo desarrollamos hoy en la teoría, en donde vemos una cuña tratando de levantar o mantener en posición a una caja y una cuña inferior fija. En este otro caso, hay tan solo una cuña, una caja, pero hay una superficie inclinada en vez de la cuña inferior. Es totalmente la misma situación, solamente que con distintas disposiciones de caja, objetos o situaciones. Entonces, yo creo o creería que estos ejemplos son bastante interesantes, por sobre todo los ejercicios 5 y 6. Entonces, por mi parte, daría por finalizada, o por finalizado, perdón, el capítulo 8 y nos vemos entonces eventualmente en una siguiente clase. Muchas gracias por la atención.